Abrió la puerta. El vaquero quedó atónito. Una hermosa joven apache llamó. Samuel vivía en un pequeño rancho, aislado en medio de llanuras amplias y colinas suaves. Su vida era tranquila, casi monótona, pero para él, esa rutina era un refugio. Desde que había quedado solo tras la partida de sus padres, se había acostumbrado a hacer todo por sí mismo. Se levantaba con el sol, revisaba a su ganado, alimentaba a los animales, limpiaba la casa y mantenía el pequeño huerto que cultivaba detrás de la cabaña. Su hogar estaba construido con madera gastada, pero era fuerte y acogedor. Cada tabla tenía su propia historia, marcada por el tiempo y la paciencia. Samuel era un hombre de pocos amigos, y no porque no quisiera compañía, sino porque su vida estaba rodeada de espacio abierto y silencio. En las noches, escuchaba el viento soplar entre los árboles y el lejano canto de los búhos. A veces se sentaba en el porche con una taza de café caliente, mirando cómo el cielo cambiaba de colores mientras el sol se escondía lentamente detrás de las colinas. Esa tranquilidad era su mundo, y aunque muchas personas podrían llamarlo aburrido, para Samuel era exactamente lo que necesitaba: paz, orden y previsibilidad. A pesar de su rutina tranquila, Samuel no era un hombre aburrido. Tenía curiosidad sobre la naturaleza y encontraba pequeños momentos de maravilla en cosas que otros podrían ignorar. Observaba cómo las hormigas trabajaban juntas para construir sus túneles, cómo las flores silvestres crecían entre las rocas y cómo los pájaros regresaban cada día a sus nidos. Para él, esos detalles eran un recordatorio de que la vida seguía su curso, sin prisas, sin problemas, solo movimiento y armonía. Samuel también disfrutaba de leer libros viejos que encontraba en pequeñas librerías de los pueblos cercanos. Cada historia era un viaje a otro lugar, a otra época, y le permitía imaginar mundos distintos al suyo. A veces, se sentía tan inmerso en los relatos que olvidaba por completo la soledad de su rancho. Le gustaba leer sobre culturas diferentes, costumbres, historias de personas que enfrentaban retos distintos a los suyos. Cada lectura alimentaba su curiosidad y su deseo de entender la vida más allá de su propio campo. A pesar de su aislamiento, Samuel no estaba completamente desconectado del mundo. De vez en cuando, bajaba al pueblo más cercano para vender productos de su huerto, comprar provisiones o simplemente para conversar con alguien. En esos viajes, la gente siempre lo recibía con una sonrisa y comentarios amistosos. Sabían que era un hombre trabajador, confiable y respetuoso, aunque un poco reservado. Samuel disfrutaba de esas visitas, porque le recordaban que, aunque su vida era solitaria, todavía había comunidad y humanidad más allá de su rancho. Una de las cosas que más disfrutaba Samuel era el amanecer. Cada mañana se levantaba temprano, antes de que los primeros rayos de sol tocaran la tierra, y caminaba hacia la colina detrás de su rancho. Allí se quedaba en silencio, observando cómo la luz comenzaba a iluminar el paisaje. Los colores del cielo cambiaban lentamente, desde un azul profundo hasta tonos de naranja y rosa. Para Samuel, ese momento era sagrado, la promesa de un nuevo día, lleno de oportunidades para trabajar, aprender y descubrir pequeñas maravillas de la vida cotidiana. Además de sus tareas diarias, Samuel tenía un caballo llamado Trueno, un compañero leal que lo acompañaba en sus jornadas por los pastizales. Trueno no era solo un medio de transporte, sino un amigo. A veces Samuel hablaba con él, contándole historias de su infancia o simplemente compartiendo sus pensamientos. Trueno, con sus orejas atentas y sus ojos inteligentes, parecía comprender cada palabra. Esa conexión le daba a Samuel un sentido de compañía que ningún ser humano podía reemplazar. Aunque su vida era tranquila y predecible, Samuel no era indiferente a los cambios que ocurrían en el mundo alrededor de su rancho. Sabía que las tierras no siempre serían tan solitarias y que la vida podía cambiar de manera inesperada. Sin embargo, prefería vivir en el presente, disfrutando de cada momento sin preocuparse demasiado por lo que podría venir. Esa filosofía lo mantenía sereno y contento, incluso cuando pasaban días enteros sin que sucediera nada extraordinario. Samuel también tenía un talento especial para arreglar cosas.
Cualquier objeto roto en su rancho podía ser reparado con paciencia y creatividad. Desde una puerta que chirriaba hasta un carro que necesitaba ruedas nuevas, Samuel encontraba soluciones con ingenio. Esa habilidad no solo le facilitaba la vida, sino que le daba una sensación de control y satisfacción. Cada arreglo completado era una pequeña victoria, un recordatorio de que con paciencia y esfuerzo, los problemas podían resolverse. Sin embargo, por más satisfactoria que fuera su rutina, a veces Samuel sentía una pequeña chispa de inquietud. Había momentos en que el silencio y la soledad se volvían un poco pesados, y se preguntaba qué otras vidas podrían estar esperando fuera de su rancho. Se imaginaba caminos que nunca había tomado, conversaciones con personas desconocidas, aventuras que nunca había vivido. Aunque no actuaba sobre esos pensamientos, los guardaba con cariño, como secretos que lo conectaban con un mundo más grande que el que veía cada día. En esas tardes tranquilas, Samuel también disfrutaba observar los cielos. Las estrellas le fascinaban, cada punto brillante parecía contar una historia, y él se preguntaba qué otras personas, en lugares lejanos, estaban mirando el mismo cielo. A veces imaginaba que cada estrella era un mensaje, un recordatorio de que la vida estaba llena de conexiones invisibles, aunque él viviera solo en su rancho apartado. Esa reflexión le daba consuelo y le hacía sentir parte de algo más grande. Un día, mientras Samuel trabajaba en su huerto, notó un cambio sutil en el aire. El viento parecía llevar consigo un aroma diferente, fresco y misterioso, mezclado con el aroma de las flores silvestres. Era un recordatorio de que la naturaleza siempre tenía sorpresas preparadas y que incluso en la rutina podía surgir algo inesperado. Samuel sonrió, sintiendo esa mezcla de curiosidad y anticipación que rara vez experimentaba. Samuel siempre había tenido un profundo respeto por la naturaleza. Sabía que su supervivencia dependía de su comprensión del entorno, cuándo sembrar, cuándo cosechar, cómo cuidar de los animales y cómo proteger su rancho de la sequía o las tormentas. Esa relación cercana con la tierra le enseñó paciencia, resiliencia y humildad. Cada día, mientras trabajaba bajo el sol o la sombra de un árbol, aprendía algo nuevo sobre la vida y sobre sí mismo. A pesar de que muchos podrían considerar la vida de Samuel simple, él la encontraba llena de detalles y momentos significativos. Cada amanecer, cada paseo con trueno, cada flor que florecía en su huerto, le ofrecía un sentido de propósito. Su vida estaba marcada por pequeñas victorias y descubrimientos, y eso le daba una alegría tranquila, distinta de la emoción ruidosa de la ciudad, pero igualmente valiosa. Era en esa rutina diaria, en esos momentos de soledad y contemplación, donde Samuel se sentía verdaderamente en paz. Cada tarea, cada pensamiento y cada observación del mundo natural le recordaba que la vida, aunque sencilla, podía ser rica y plena. Y así, día tras día, vivía en armonía con su entorno, esperando, sin saberlo, que un cambio inesperado estaba a punto de tocar la puerta de su vida y llevarlo a una aventura que jamás habría imaginado. Samuel estaba terminando de alimentar a Trueno cuando escuchó un golpe suave en la puerta de su casa. No era un golpe fuerte, como el que haría un vecino molesto, era un toque delicado, casi como si la madera misma estuviera invitando a la curiosidad. Se detuvo un momento, apoyando la pala en el suelo, y frunció el ceño, preguntándose quién podría estar allí a esa hora. En su rancho, las visitas eran raras. Muy raras. Con paso firme, aunque un poco cauteloso, Samuel se acercó a la puerta. La abrió lentamente, y lo que vio lo dejó sin palabras. Allí, de pie en el pequeño porche, estaba una joven de cabello oscuro que caía en ondas suaves sobre sus hombros. Su piel era de un tono cálido y su mirada era profunda y serena, llena de determinación pero también de algo más, una delicadeza que parecía surgir de la misma naturaleza. Vestía ropas sencillas, pero bien cuidadas, y llevaba un pequeño saco con algunos objetos que parecía contener todo lo que necesitaba. Samuel parpadeó varias veces, como si no estuviera seguro de que la imagen frente a él fuera real. No era común que alguien llegara a su rancho sin previo aviso,
y mucho menos una joven que parecía venir de muy lejos. Ella lo miró a los ojos y, con una voz suave pero firme, dijo, «Buenas tardes. Me llamo Nayeli. Necesito su ayuda». Samuel estaba sorprendido. La voz de la joven tenía un tono que transmitía respeto y confianza a la vez. Él estaba acostumbrado a conversaciones cortas y rutinarias con los comerciantes del pueblo o con los vecinos que ocasionalmente pasaban por el rancho. Nunca había tenido frente a él a alguien que pareciera tan segura de lo que pedía. «Hola», respondió Samuel, tratando de mantener la calma. «Soy Samuel. ¿Qué tipo de ayuda necesita?» Nayeli respiró hondo y sostuvo con cuidado su saco. «Mi aldea está lejos de aquí, más allá de las colinas y los ríos. Tenemos un problema que no podemos resolver solos. Necesitamos provisiones y alguien de confianza que pueda ayudarnos temporalmente», explicó, con voz clara y tranquila. Samuel se quedó en silencio, procesando lo que estaba escuchando. Nunca había estado tan lejos de su rancho, y la idea de involucrarse en asuntos de otras personas era algo que no había considerado seriamente. Sin embargo, había algo en la forma de Nayeli, en su mirada y en la manera en que hablaba, que despertó su curiosidad. No parecía buscar pelea ni causar problemas, simplemente necesitaba ayuda, y eso resonó con el sentido de justicia y responsabilidad de Samuel. «¿Por qué a mí?», preguntó Samuel finalmente, tratando de mantener la voz firme. «No conozco su aldea ni a su gente». Nayeli sonrió ligeramente, como si esperara esa pregunta. «Porque su rancho está aislado y usted parece alguien que puede ayudar sin complicaciones. Necesitamos a alguien que no esté envuelto en los problemas de otros, alguien en quien podamos confiar», dijo. Samuel observó el rostro de Nayeli más detenidamente. Había una mezcla de respeto, valentía y serenidad que lo impresionó. No era solo una visitante inesperada, era alguien que parecía llevar consigo la fuerza de su comunidad y una confianza que inspiraba respeto. Por un momento, Samuel sintió que todo su mundo, que había sido tranquilo y predecible durante tantos años, podría cambiar. Mientras ambos hablaban, Trueno se acercó, oliendo a la joven. Nayeli se agachó un poco y acarició al caballo con suavidad. La manera en que interactuaba con Trueno reveló otra faceta de su personalidad: cuidado, paciencia y respeto por los seres vivos. Samuel observó la escena con una mezcla de fascinación y admiración, dándose cuenta de que esta joven traía consigo algo más que una simple solicitud de ayuda. Traía consigo un mundo distinto, lleno de experiencias, historias y sabiduría que él aún no conocía. Después de unos momentos de silencio, Samuel finalmente decidió invitarla a entrar. «Está bien», dijo. «Puede entrar y descansar un momento. Luego hablamos más sobre lo que necesita». Nayeli asintió, agradecida, y entró con pasos tranquilos. La casa era pequeña, pero acogedora. Ella se movía con cuidado, observando los detalles sin tocar nada innecesariamente. Samuel notó cómo sus ojos recorrían cada rincón, apreciando la simpleza y la funcionalidad del lugar. Era como si estuviera acostumbrada a valorar lo esencial, a encontrar belleza y orden en lo que otros podrían considerar común o sencillo. Se sentaron juntos en la mesa de la cocina. Samuel preparó un poco de té caliente y lo sirvió en tazas de cerámica que habían resistido el paso del tiempo. Nayeli lo aceptó con una sonrisa agradecida y bebió un sorbo antes de continuar su explicación. «Nuestra aldea está más allá de las colinas, cerca del río», comenzó. «Necesitamos provisiones para algunos días y alguien que pueda ayudarnos a organizar nuestro trabajo. No pedimos mucho, solo asistencia temporal, hasta que podamos resolver nuestra situación». Samuel escuchó atentamente, pensando en la mejor manera de responder. Sabía que aceptar significaba dejar su rutina, salir de su zona de confort y enfrentarse a algo completamente desconocido. Sin embargo, también sentía que podía confiar en Nayeli, que su petición no era caprichosa ni peligrosa. Había algo genuino en su manera de pedir ayuda. Mientras pensaba en ello, Nayeli continuó:
sé que es mucho pedir. Entiendo si no puede ayudar. Pero confío en que, con su experiencia y conocimiento de la tierra, podremos superar las dificultades más fácilmente. Samuel quedó en silencio unos segundos. Sus manos descansaban sobre la mesa, y su mente repasaba cada detalle, la distancia, el trabajo, la rutina que tendría que dejar atrás, y la posibilidad de enfrentarse a lo desconocido. Sin embargo, mientras observaba la mirada de Nayeli, algo dentro de él se movió. No era miedo, sino un sentimiento de responsabilidad y curiosidad. Quizá esta era la oportunidad que su vida necesitaba, un cambio que lo llevara a descubrir más allá de las colinas y los pastizales que conocía tan bien. Está bien, dijo finalmente. Le ayudaré, afirmó Samuel con decisión. No conozco su aldea, pero puedo acompañarla y asegurarme de que lleguemos sanos y salvos. La joven sonrió ampliamente, mostrando una mezcla de alivio y gratitud. Gracias, Samuel. Prometo que no se arrepentirá. Su voz estaba llena de confianza y esperanza, y esa confianza reforzó la decisión de Samuel. Tras la conversación, Samuel comenzó a preparar provisiones, agua, algo de comida y herramientas que podrían ser útiles en el camino. Nayeli lo ayudó, mostrando un conocimiento práctico que sorprendió a Samuel. Sabía cómo organizar lo esencial para un viaje largo, cómo seleccionar lo que sería más útil y cómo conservar cada cosa de manera eficiente. Mientras trabajaban juntos, una sensación de cooperación y respeto mutuo comenzó a formarse. Samuel empezó a darse cuenta de que, aunque apenas se conocían, podrían lograr mucho si unían sus habilidades y esfuerzos. A medida que el sol descendía, iluminando el horizonte con tonos naranjas y rosas, Samuel y Nayeli terminaron de preparar todo. Trueno estaba listo, con su silla ajustada y lista para llevar provisiones. La joven revisó una última vez su pequeño saco, asegurándose de que todo estuviera en orden. Samuel, por su parte, sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Su vida tranquila estaba a punto de transformarse, y aunque no sabía exactamente qué esperar, se sentía preparado para enfrentar lo desconocido junto a Nayeli. Antes de partir, Samuel abrió la puerta de su rancho una vez más y miró hacia las colinas en la distancia. Nunca había sentido tanta anticipación por algo que no sabía cómo terminaría. Nayeli se acercó a él y dijo, «Gracias por confiar en mí. Juntos encontraremos la manera». Samuel asintió, sonriendo ligeramente. «Sí, juntos», respondió. Y con esa decisión, dio el primer paso hacia una aventura que cambiaría su vida para siempre. Mientras avanzaban hacia las colinas, el viento soplaba suavemente, como si aprobara su elección. La luz del atardecer iluminaba el paisaje, creando sombras largas y profundas que parecían bailar alrededor de ellos. Cada paso los acercaba más a lo desconocido, pero también a la posibilidad de descubrir algo más grande que la rutina de su vida anterior. Samuel, por primera vez en mucho tiempo, sentía que la vida le ofrecía una historia por vivir, una historia que apenas comenzaba. El primer paso fuera del rancho fue tranquilo, pero lleno de expectativa. Samuel ajustó la silla de trueno y revisó que las provisiones estuvieran bien aseguradas. Nayeli, con su pequeño saco sobre el hombro, caminaba a su lado con paso firme, observando el paisaje que se extendía ante ellos. Las colinas onduladas, los pastizales verdes y los ríos que serpenteaban a lo lejos ofrecían un espectáculo silencioso y majestuoso, y Samuel no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y responsabilidad. Esta ruta que parecía tan simple en el papel era en realidad un mundo lleno de secretos y sorpresas. Mientras avanzaban, Nayeli comenzó a hablar sobre su aldea y su gente. Contaba historias de los días soleados en los que todos ayudaban a sembrar y cosechar, de los festivales donde compartían canciones y bailes, y de las tradiciones que habían pasado de generación en generación. Samuel escuchaba con atención, imaginando cada escena, y se sorprendía de lo diferente y al mismo tiempo tan cercana que era esa vida para él. Cada detalle que ella contaba parecía darle más sentido al viaje que estaban emprendiendo,
y le hacía sentir que participar en esa historia era algo importante, más allá de simplemente ayudar con provisiones. El camino no era fácil. Las colinas se elevaban y descendían con suaves pendientes, algunas cubiertas de pastos altos que rozaban los tobillos y otras con pequeñas rocas que requerían cuidado al caminar. Samuel guiaba a Trueno con destreza, asegurándose de que no tropezara, mientras Nayeli avanzaba con agilidad, adaptándose a cada cambio del terreno. En más de una ocasión, el caballo tuvo que rodear arbustos densos o cruzar pequeños arroyos. Samuel notaba cómo Nayeli no parecía tener miedo ni duda, se movía con confianza, como si conociera cada paso del camino, aunque la aldea todavía estuviera lejos. Mientras caminaban, Samuel aprovechaba para aprender de Nayeli. Ella le enseñaba a identificar plantas comestibles y medicinales, a leer las señales de los animales y del clima, y a orientarse siguiendo la posición del sol y los ríos. Samuel estaba fascinado. Cada lección era una ventana hacia un mundo que él apenas conocía, y sentía que cada paso lo acercaba no solo a la aldea, sino también a una comprensión más profunda de la vida y de la naturaleza que lo rodeaba. El tiempo pasó rápidamente mientras avanzaban, y pronto el sol comenzó a descender en el cielo, pintando el paisaje con tonos cálidos de naranja y rojo. Decidieron hacer una pausa junto a un arroyo cristalino que corría entre las colinas. Samuel y Nayeli se sentaron en piedras lisas cerca del agua, descansando y bebiendo un poco de té que habían preparado antes de salir. Trueno bebía del arroyo con tranquilidad, sacudiéndose luego la cabeza, salpicando pequeñas gotas de agua sobre la hierba. «Es hermoso aquí», dijo Samuel, mirando el reflejo del cielo en el agua. «Nunca había prestado tanta atención a estos detalles, y creo que he estado perdiendo mucho». Nayeli sonrió, comprendiendo sus palabras. «La naturaleza siempre tiene algo que enseñarnos, si sabemos observar», respondió. «Cada río, cada árbol, cada animal tiene un mensaje, solo hay que estar atentos». Después de un breve descanso, retomaron el camino. A medida que avanzaban, el terreno se volvía más desafiante. Las colinas se hacían más empinadas y los senderos más estrechos, con raíces de árboles que sobresalían del suelo y piedras que podían resbalar bajo los pies. Samuel se concentraba en guiar a Trueno con cuidado, mientras Nayeli lo observaba y señalaba pequeñas rutas más seguras por donde avanzar. Juntos se apoyaban, aprendiendo a coordinar movimientos y a anticipar obstáculos. Cada pequeño éxito reforzaba su confianza mutua y su sensación de que podían enfrentar cualquier dificultad si trabajaban en equipo. En un momento, llegaron a un pequeño bosque. Los árboles eran altos y frondosos, y la luz del sol apenas se filtraba entre las hojas. El aire estaba fresco y lleno de un aroma a tierra húmeda y hojas secas. Samuel notó que el bosque ofrecía sombra y refugio, pero también escondía pequeñas dificultades, raíces entrelazadas que podían tropezar a los caballos, ramas bajas que había que esquivar y zonas donde el suelo estaba un poco resbaladizo. Nayeli avanzaba con seguridad, guiando a Samuel y a Trueno por los senderos más estables, enseñándole a observar cada detalle y a moverse con cuidado y respeto. Durante la caminata por el bosque, compartieron historias de sus infancias. Samuel habló de su rancho, de cómo había aprendido a cuidar de Trueno y del huerto, de los libros que le gustaba leer y de la vida tranquila que llevaba. Nayeli, a su vez, contó más sobre su aldea, sus amigos y familiares, y las tradiciones que amaba. Samuel se dio cuenta de cuánto podía aprender de ella, no solo sobre técnicas prácticas, sino sobre formas de ver la vida y de valorar la comunidad y la cooperación. Cada historia que compartían fortalecía su vínculo y hacía que el viaje se sintiera más significativo. A medida que el día avanzaba, encontraron un pequeño claro junto a un arroyo. Decidieron detenerse para descansar y preparar algo de comida. Nayeli sacó algunos frutos secos y Samuel cortó unas hierbas que habían recogido durante la caminata. Mientras comían, conversaban sobre lo que encontrarían en la aldea y sobre cómo podrían ayudar de manera efectiva. No había prisa, pero sí una sensación de propósito compartido, de que cada paso que daban tenía un significado.
Después de reponer energías, continuaron el viaje. El terreno se volvía más accidentado a medida que se acercaban a las colinas altas que separaban el valle del río. Samuel guiaba a Trueno con cuidado, asegurándose de mantener el equilibrio y de que las provisiones estuvieran seguras. Nayeli caminaba con firmeza, señalando los mejores pasos y ofreciendo palabras de aliento cuando el camino se volvía más desafiante. La confianza mutua crecía con cada obstáculo superado, y Samuel se sorprendía de cuánto podía depender de la intuición y experiencia de Nayeli. Mientras subían una de las colinas más empinadas, Samuel se dio cuenta de algo importante: la vida no siempre era predecible, y eso no significaba peligro, sino oportunidad. Cada dificultad en el camino era también una oportunidad para aprender, para fortalecer la relación con Nayeli y para descubrir nuevas habilidades dentro de sí mismo. La joven le mostraba que, incluso en terrenos difíciles, la paciencia, la observación y la colaboración podían hacer que cualquier desafío fuera manejable. Al llegar a la cima de la colina, se detuvieron un momento para mirar el paisaje. Desde allí podían ver el valle y el río que brillaba bajo la luz del sol. La aldea de Nayeli estaba más cerca, aunque aún les quedaba un tramo por recorrer. Samuel sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Estaban cerca de su destino, pero también era claro que el viaje no había terminado. Todavía quedaban obstáculos que superar, pero cada paso que daban los acercaban no solo a la aldea, sino a un entendimiento más profundo de la vida y de ellos mismos. Mientras descendían la colina, el camino se volvió más fácil y agradable. Podían escuchar el murmullo del río y el canto de algunos pájaros. Samuel comenzó a sentirse más cómodo, confiando en la guía de Nayeli y en su propio conocimiento de la naturaleza. Observaba cómo ella se movía con seguridad, recogiendo algunas plantas útiles y señalando caminos más eficientes, y se dio cuenta de que cada decisión que tomaban juntos fortalecía su cooperación. Al final del día, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, encontraron un pequeño refugio natural bajo un grupo de árboles. Decidieron descansar allí antes de continuar hacia la aldea al día siguiente. Samuel encendió un pequeño fuego para calentarse y preparar una bebida caliente, mientras Nayeli revisaba las provisiones y organizaba su saco. Trueno descansaba cerca, relajado después de un día largo y lleno de actividad. Mientras se sentaban junto al fuego, Samuel reflexionó sobre todo lo que habían vivido ese día. Había aprendido sobre plantas, senderos, técnicas de caminata segura y sobre la manera de enfrentar desafíos con paciencia y colaboración. También había aprendido sobre Nayeli, su inteligencia, su fuerza interior, su respeto por la naturaleza y su confianza serena. Se dio cuenta de que este viaje era más que un simple traslado hacia la aldea, era una oportunidad para crecer, aprender y descubrir nuevas formas de ver la vida. Nayeli, por su parte, observaba a Samuel con respeto. Se dio cuenta de que, aunque él era nuevo en su mundo, estaba aprendiendo rápido y confiaba en sus enseñanzas. Esa combinación de curiosidad, esfuerzo y apertura hacía que el viaje fuera más fácil y agradable. Además, sentía que la colaboración entre ellos no solo los ayudaba a avanzar físicamente, sino que también fortalecía la confianza y la amistad que comenzaba a formarse entre ambos. Mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Samuel y Nayeli se acomodaron para descansar. El sonido del río cercano y el susurro del viento entre los árboles creaban un ambiente de calma y serenidad. Samuel miró a su alrededor, sintiendo gratitud por la compañía y por la experiencia compartida. Comprendió que, aunque el camino era largo y aún quedaban desafíos por delante, cada momento estaba lleno de aprendizaje y belleza. Con esa sensación de paz y propósito, cerró los ojos, escuchando los sonidos de la noche, y se preparó para continuar el viaje al amanecer. Sabía que el siguiente día traería nuevos retos, pero también nuevas oportunidades de aprender, crecer y acercarse a la aldea. Por primera vez en mucho tiempo, Samuel se sentía plenamente conectado con el mundo que lo rodeaba, con la naturaleza, con Nayeli y con la aventura que apenas comenzaba. El amanecer llegó con una luz suave que se filtraba entre las hojas de los árboles y las colinas.
Samuel y Nayeli despertaron temprano, con el canto de los pájaros como despertador natural. Ambos sentían que aquel día sería importante, la aldea estaba cerca y, aunque habían viajado con cuidado, todavía había retos por superar antes de llegar. Samuel ajustó la silla de trueno, revisó las provisiones y preparó un poco de comida ligera para el viaje. Nayeli organizó su saco y se aseguró de que todo lo necesario estuviera a mano. Cada uno trabajaba con precisión, como si cada gesto contara para algo más grande que ellos mismos. Mientras caminaban por el último tramo de las colinas, Samuel observó el río que brillaba a lo lejos. Según las historias de Nayeli, la aldea estaba más allá de aquel río, oculta entre árboles y pequeñas montañas. Samuel sintió una mezcla de emoción y curiosidad, había imaginado cómo sería el encuentro con la aldea, pero no podía prever cómo reaccionarían los habitantes al ver a un extraño que los acompañaba. Sin embargo, confiaba en Nayeli, que caminaba con seguridad y serenidad, guiando cada paso del camino. Al acercarse al río, encontraron un punto donde podían cruzar con facilidad. El agua era clara y tranquila, apenas rozando las piedras que sobresalían de la superficie. Nayeli señaló las piedras más estables y Samuel ayudó a Trueno a pasar con cuidado. La coordinación entre ellos era evidente, cada uno conocía su rol, cada gesto era parte de un plan compartido, y eso les permitió avanzar sin contratiempos. Mientras cruzaban, Samuel no podía evitar admirar la calma y la confianza de Nayeli, que parecía moverse con la certeza de quien conoce el mundo natural y sabe cómo adaptarse a él. Una vez al otro lado del río, continuaron por un sendero estrecho que serpenteaba entre árboles y arbustos. A medida que avanzaban, podían ver los primeros indicios de la aldea, humo que se elevaba suavemente desde pequeñas chimeneas, el sonido distante de voces, y la forma de techos de madera y piedra entre los árboles. Samuel sintió un ligero nerviosismo. No conocía a estas personas, y aunque Nayeli lo había preparado con historias y explicaciones, siempre existe la incertidumbre cuando se llega a un lugar desconocido. Al entrar en la aldea, fueron recibidos con miradas curiosas de los habitantes. Algunos niños observaban desde lejos, escondiéndose detrás de sus padres, mientras los adultos se acercaban con cautela pero sin hostilidad. Nayeli se adelantó un poco y saludó a cada persona con una sonrisa cálida. Samuel la siguió, manteniendo la distancia adecuada pero mostrando respeto y tranquilidad. La presencia de Nayeli parecía darles confianza a todos, ella era conocida, y su seguridad inspiraba que aceptaran la compañía de Samuel de manera abierta. Una vez que se encontraron con el consejo de la aldea, Nayeli explicó la situación. No había peligro ni conflicto, simplemente necesitaban ayuda para organizar las provisiones y asegurar que todos tuvieran lo que necesitaban. Samuel escuchó atentamente y ofreció sugerencias prácticas sobre cómo transportar y distribuir los alimentos y objetos de manera eficiente. Su experiencia con el rancho y el cuidado de recursos le daba una perspectiva útil y organizada, y los aldeanos la recibieron con interés. La colaboración comenzó inmediatamente. Samuel y Nayeli organizaron un sistema para distribuir las provisiones, asignando tareas a cada persona según sus habilidades. Algunos adultos ayudaban a cargar cajas y sacos, mientras que los jóvenes se encargaban de ordenar los objetos y colocarlos en lugares accesibles. Samuel enseñaba técnicas sencillas de organización y transporte, mientras Nayeli aseguraba que todos se sintieran incluidos y escuchados. La combinación de su experiencia práctica y el liderazgo natural de Nayeli convirtió la tarea en un esfuerzo armonioso y eficiente. Durante el proceso, Samuel notó cómo la cooperación podía transformar un desafío en una oportunidad de aprendizaje y conexión. Cada acción tenía un propósito, cada gesto contaba, y cada persona contribuía según sus capacidades. Observó cómo los niños, al principio tímidos, comenzaron a involucrarse en tareas simples como mover pequeñas cajas o entregar recipientes de agua. La energía de la comunidad crecía, y con ella la sensación de que estaban logrando algo importante juntos.
En un momento, Nayeli señaló un pequeño área que necesitaba atención especial, un grupo de casas donde las provisiones no habían llegado correctamente. Samuel se ofreció para encargarse de ese sector, trabajando junto a 2 aldeanas. Mientras organizaban los alimentos y verificaban las necesidades, compartieron historias y risas, lo que hizo que la tarea se sintiera más ligera y agradable. Samuel se dio cuenta de que esta interacción le enseñaba más sobre la vida comunitaria y la importancia de la colaboración que cualquier libro o experiencia anterior. A medida que el día avanzaba, el trabajo comenzó a dar frutos visibles. Las provisiones estaban ordenadas, la aldea lucía más organizada, y cada persona había participado de alguna manera. Samuel y Nayeli observaron con satisfacción cómo la cooperación y el esfuerzo conjunto transformaban el lugar, haciendo que todos se sintieran incluidos y valorados. Samuel comprendió que esta experiencia le enseñaba algo más profundo, la importancia de compartir responsabilidades y confiar en las habilidades de otros. Después de una jornada intensa, se sentaron juntos cerca de la plaza central de la aldea. Samuel estaba cansado, pero lleno de una satisfacción que nunca había experimentado antes. Nayeli lo observaba con una sonrisa tranquila, consciente de que habían logrado mucho en poco tiempo. Los aldeanos se acercaban para agradecer su ayuda, algunos con palabras sencillas y otros con gestos de gratitud que no necesitaban traducción. Samuel comprendió que el reconocimiento no siempre viene en palabras, sino en la sensación de que se ha contribuido al bienestar común. Mientras descansaban, Samuel reflexionó sobre la jornada. Había aprendido que los desafíos no siempre significan peligro o conflicto. A veces, los verdaderos retos son la organización, la cooperación y la capacidad de comunicarse efectivamente con otros. Cada decisión tomada durante el día había requerido atención, paciencia y comprensión, y el resultado era un ejemplo claro de lo que podía lograrse cuando las personas trabajaban juntas con respeto y propósito. Nayeli, por su parte, observaba a Samuel con admiración. Aunque era nuevo en la dinámica de la aldea, había demostrado responsabilidad, inteligencia y disposición para aprender. Su presencia había sido útil y había fortalecido la cooperación dentro de la comunidad. Más allá de las tareas concretas, Nayeli sentía que Samuel había traído consigo una perspectiva fresca y habilidades valiosas que enriquecían a todos. Al final del día, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, la aldea lucía tranquila y organizada. Samuel y Nayeli caminaron juntos hacia un pequeño mirador desde donde podían observar el valle y el río. El cielo estaba teñido de colores cálidos y suaves, y un sentimiento de paz y logro los rodeaba. Samuel comprendió que este momento era especial, habían transformado la incertidumbre inicial en colaboración y éxito, y la aldea ahora estaba mejor gracias a sus esfuerzos compartidos. Mientras se preparaban para descansar, Nayeli habló sobre los próximos días. Habría más tareas y oportunidades para fortalecer la comunidad, pero lo más importante era que habían demostrado que la cooperación y el respeto mutuo podían superar cualquier dificultad. Samuel asintió, consciente de que su vida había cambiado, ya no era solo un hombre aislado en su rancho, sino alguien que podía contribuir activamente a una comunidad y aprender de ella al mismo tiempo. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Samuel y Nayeli se sentaron cerca del fuego central de la aldea. Los aldeanos compartían historias y canciones, y aunque Samuel no entendía todas las palabras, podía sentir la calidez y la conexión entre las personas. Se dio cuenta de que esta experiencia le había enseñado algo invaluable: la verdadera fuerza no reside en la soledad o en la rutina, sino en la colaboración, el respeto y la disposición para aprender y ayudar. Samuel cerró los ojos por un momento, escuchando los sonidos de la noche y el murmullo de la comunidad. Sintió gratitud por Nayeli, por Trueno, por la oportunidad de ayudar y por todo lo que había aprendido en aquel día. Comprendió que el clímax de su aventura no estaba en un solo momento de acción, sino en la suma de pequeñas decisiones, esfuerzos compartidos y la construcción de confianza entre personas diferentes. Mientras la aldea descansaba bajo las estrellas, Samuel se sintió completamente conectado con el mundo que lo rodeaba.
Cada acción, cada palabra y cada gesto había llevado a un resultado significativo. Por primera vez, comprendió que los desafíos no siempre son obstáculos, sino oportunidades para aprender, crecer y fortalecer vínculos. La joven Nayeli le había mostrado un camino de colaboración y respeto, y él había respondido con apertura y disposición para aprender. Esa noche, Samuel comprendió que la verdadera aventura no siempre está en lo inesperado o en lo peligroso, sino en la capacidad de trabajar con otros, de escuchar, observar y contribuir al bienestar común. Mientras dormía bajo el cielo estrellado, sabía que los próximos días traerían nuevas experiencias, pero también estaba seguro de que, con cooperación, paciencia y respeto, cualquier desafío podía convertirse en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento compartido. El día comenzó con un amanecer suave que iluminaba la aldea con tonos cálidos. Samuel despertó temprano, como de costumbre, y miró a su alrededor. Los aldeanos ya estaban activos, preparando las tareas del día con calma y alegría. Los niños corrían y jugaban entre las casas, mientras los adultos organizaban las provisiones que habían llegado el día anterior. Samuel respiró hondo y sonrió, todo estaba en orden, y se podía sentir un ambiente de armonía y cooperación que llenaba el aire. Nayeli apareció poco después, con su sonrisa habitual y un brillo en los ojos que transmitía satisfacción y orgullo. Samuel se levantó para saludarla, y ambos comenzaron a recorrer la aldea para asegurarse de que todo siguiera funcionando de manera eficiente. Había pequeñas cosas por organizar, algunas provisiones debían trasladarse a lugares más accesibles, los niños necesitaban orientación para sus juegos y tareas, y los adultos querían ajustar la distribución de los objetos para que todo fuera más cómodo. Mientras caminaban, Samuel reflexionaba sobre lo lejos que habían llegado desde la mañana en que abrió la puerta de su rancho. Todo había comenzado como un simple encuentro inesperado, y ahora se encontraba participando activamente en la vida de una comunidad que no conocía. Cada tarea, cada conversación y cada gesto había contribuido a algo más grande que ellos mismos, y Samuel comprendió que la verdadera importancia de su viaje no estaba solo en llegar a la aldea, sino en la manera en que todos habían trabajado juntos para mejorar la vida de quienes los rodeaban. Nayeli le explicó a Samuel que, aunque los desafíos habían sido superados hasta ahora, había oportunidades para fortalecer aún más la comunidad. Habló sobre la importancia de la educación de los niños, de mantener las provisiones organizadas, de enseñar habilidades prácticas y de fomentar la cooperación entre todos los miembros. Samuel escuchó con atención, entendiendo que esta experiencia le ofrecía mucho más que una simple tarea de ayuda, le permitía aprender sobre liderazgo, paciencia y la manera en que las comunidades pueden crecer y prosperar cuando se trabaja de manera conjunta. A medida que avanzaba la mañana, Samuel comenzó a enseñar a algunos jóvenes técnicas de organización y cuidado de recursos. Les mostró cómo clasificar los alimentos, cómo asegurar las herramientas y cómo mantener los espacios limpios y ordenados. Los niños y adolescentes observaban con atención, haciendo preguntas y siguiendo sus indicaciones con entusiasmo. Samuel se dio cuenta de que enseñar era tan gratificante como aprender. Cada sonrisa, cada gesto de comprensión y cada pequeño logro de los jóvenes le llenaba de satisfacción. Nayeli, mientras tanto, se encargaba de supervisar las tareas de otros adultos y de asegurarse de que todos se sintieran incluidos. Su manera de guiar y organizar sin imponer reglas rígidas demostraba un liderazgo natural basado en respeto y confianza. Samuel observaba cómo ella manejaba la situación y aprendía de su estilo, una combinación de firmeza y amabilidad que inspiraba a todos a participar y dar lo mejor de sí mismos. Durante la tarde, los aldeanos organizaron un pequeño evento para celebrar la colaboración y el esfuerzo compartido. No era un festival ruidoso ni un acontecimiento espectacular, sino un momento sencillo y lleno de significado. Compartieron comida, historias y canciones, mientras todos expresaban gratitud por la ayuda que Samuel había ofrecido y por la dedicación de Nayeli. Samuel se sentó cerca del fuego central, observando cómo la comunidad se unía con alegría y respeto. Cada sonrisa y cada gesto de camaradería le recordaban que los logros más importantes no siempre son grandes hazañas, sino el impacto positivo que podemos tener en la vida de otros.
Mientras la tarde avanzaba, Samuel y Nayeli se acercaron a un mirador cercano desde donde podían observar toda la aldea y los alrededores. El río brillaba suavemente bajo la luz del sol, los árboles se mecían con la brisa y los habitantes caminaban con tranquilidad entre las casas y los caminos. Samuel sintió una profunda sensación de paz y satisfacción. Comprendió que había sido parte de algo significativo, y que esa experiencia le había enseñado lecciones que permanecerían con él por el resto de su vida. Nunca imaginé que algo tan simple como abrir la puerta de mi rancho cambiaría tanto mi vida, dijo Samuel, mirando a Nayeli. Ella sonrió, comprendiendo sus palabras. A veces, las cosas más inesperadas son las que más nos enseñan, respondió. Durante el resto de la tarde, Samuel ayudó a los aldeanos con tareas más ligeras, organizar utensilios, preparar algunas herramientas para el trabajo del día siguiente y compartir consejos sobre el cuidado de animales y plantas. Cada acción era sencilla, pero tenía un impacto visible en la vida diaria de la aldea. Samuel comenzó a notar cómo la cooperación y la paciencia transformaban los espacios, los procesos y las relaciones entre las personas. Cada gesto de colaboración creaba un ambiente más armonioso y seguro, y él se sentía cada vez más integrado en aquella comunidad. A medida que el sol descendía, Samuel y Nayeli caminaron juntos hacia un pequeño claro donde los niños jugaban y aprendían. Observaban con atención cómo los jóvenes practicaban técnicas de cuidado de animales, cómo recogían frutos y cómo ayudaban a mantener el orden en la aldea. Samuel sintió orgullo y gratitud por poder participar en esa experiencia, y comprendió que la verdadera fortaleza de cualquier comunidad reside en la cooperación, la educación y el respeto mutuo. Mientras la noche se acercaba, Samuel reflexionaba sobre los cambios que había experimentado. Su vida tranquila en el rancho le había enseñado paciencia y observación, pero esta experiencia en la aldea le había mostrado el valor de la colaboración y de involucrarse en la vida de otros. Comprendió que, aunque la rutina ofrece seguridad, la verdadera riqueza de la vida está en las conexiones que establecemos y en el impacto positivo que podemos generar en el mundo que nos rodea. Nayeli, al observarlo, notó cómo Samuel había cambiado. Ya no era solo un hombre solitario acostumbrado a su rutina, se había convertido en alguien capaz de enseñar, guiar y colaborar con otros. Había desarrollado una confianza tranquila y un sentido de responsabilidad que fortalecían la comunidad y creaban un vínculo duradero entre él y los aldeanos. Su presencia había dejado una marca positiva, y Nayeli se sintió orgullosa de haber podido compartir su mundo y enseñarle a Samuel la importancia de la cooperación y el respeto mutuo. Esa noche, la aldea se reunió alrededor del fuego central para compartir historias y canciones, creando un ambiente cálido y acogedor. Samuel se sentó junto a Nayeli y observó a los niños jugar, a los adultos conversar y a todos disfrutar de la sensación de comunidad. Se dio cuenta de que el verdadero clímax de su viaje no había sido un momento de tensión o peligro, sino la construcción de confianza, la colaboración y la alegría compartida. Cada sonrisa y cada gesto de gratitud le recordaban que el esfuerzo conjunto puede transformar la vida de todos. Mientras el fuego crepitaba y las estrellas aparecían en el cielo, Samuel reflexionó sobre su viaje desde su rancho hasta la aldea. Cada paso había sido una lección, cada desafío una oportunidad de aprendizaje, y cada interacción una forma de fortalecer vínculos. Comprendió que la verdadera aventura no está en lo extraordinario, sino en lo cotidiano, en ayudar, aprender, enseñar y compartir con otros. Esta experiencia le había dado una comprensión más profunda de la vida y de las personas que la habitan. Antes de dormir, Samuel y Nayeli caminaron hasta la colina cercana para observar el cielo estrellado. La vista era impresionante, un manto de luces que parecía infinito, recordándoles la grandeza del mundo y la importancia de cada acción. Samuel sintió una profunda gratitud, por el viaje, por la oportunidad de ayudar, por la amistad de Nayeli y por la lección de que la cooperación y el respeto mutuo pueden cambiar vidas. Gracias por todo lo que me has enseñado, dijo Samuel. Hoy he aprendido más sobre la vida de lo que hubiera imaginado. Y yo he aprendido de ti también, respondió Nayeli con una sonrisa.
La vida se enriquece cuando compartimos nuestras experiencias y conocimientos. Mientras regresaban a la aldea, Samuel comprendió que había encontrado algo que nunca había buscado, un sentido profundo de propósito, conexión y satisfacción al ver cómo la comunidad prosperaba gracias al esfuerzo conjunto. La experiencia le enseñó que incluso un acto inesperado, como abrir la puerta de su rancho, podía cambiar la vida de manera significativa, no solo para él, sino para muchas otras personas. Esa noche, Samuel descansó con tranquilidad, escuchando los sonidos suaves del río y el murmullo de los aldeanos que se preparaban para dormir. Sabía que los próximos días seguirían llenos de actividades y aprendizaje, pero también estaba consciente de que cada día ofrecía la oportunidad de crecer, enseñar y compartir. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en la soledad ni en la rutina, sino en las conexiones humanas, en la cooperación y en la posibilidad de hacer la vida de otros más sencilla y armoniosa. Al despertar al día siguiente, Samuel se sintió renovado y lleno de gratitud. Cada detalle de la aldea, cada rostro sonriente y cada tarea completada le recordaban que la vida se enriquece cuando se trabaja con otros, cuando se comparte conocimiento y cuando se construye comunidad. Nayeli lo miró con orgullo y amistad, sabiendo que el viaje que habían comenzado juntos había cambiado a ambos para siempre. Finalmente, Samuel comprendió que su viaje no era solo geográfico, sino también personal. Había recorrido un camino de aprendizaje, cooperación y reflexión, y cada experiencia lo había transformado. La vida en el rancho le había dado herramientas, pero la experiencia en la aldea le había enseñado el valor de la conexión, la paciencia y la colaboración. Con una sonrisa tranquila, Samuel se dio cuenta de que el encuentro inesperado con Nayeli había abierto una puerta mucho más grande, la puerta a la comprensión, al crecimiento y a la riqueza de compartir la vida con otros.